So, sí, puede estar conmigo. Vamos a estar en el Marcos capítulo 9, de 2 al 13. So if you want to be with me, we're going to be at, and open your Bibles, and Mark chapter 9, verses 2 to 13. El mensaje, el título del mensaje en el día de hoy es La revelación que transforma. Today's sermon title, I have it as The Revelation That Transforms. La semana pasada vimos que Jesús comenzó a enseñar claramente algo que los discípulos no esperaron escuchar. El Cristo debía sufrir, morir y resucitar. Y de hecho, cuando Jesús habló de su sufrimiento, dice la Escritura que Pedro lo reprendió. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso Pedro? So last week we saw Jesus began teaching something the disciples never expected to hear. And that's what it was, that Christ must suffer, die, and rise again. And we saw last week that as Jesus spoke these words, and he was referring about his suffering, Peter rebuked him. And the question I always ask is why? Why did Peter rebuke Christ, or Jesus? Yo creo es porque, aunque los discípulos estaban comenzando a comprender que Jesús era el Mesías, todavía no comprendían completamente qué clase de Mesías había venido a ser. And I mean, it's because although the disciples were beginning to understand that Jesus was the Messiah, they still did not fully understand what kind of a Messiah he had come to be. Y precisamente esta tensión es lo que Marcos continúa desarrollando ahora en el capítulo 9. Porque en la transfiguración, como vamos a ver en camino, Jesús revela algo de su gloria de una manera que transformaría completamente cómo los discípulos debían entender, escucharle y seguirle. And that's precisely the tension here in Mark, that while he continued to develop on chapter 9. Because in the transfiguration we're about to read in a few minutes, Jesus reveals something of his glory in a way that will completely transform how the disciples must understand him, listen to him, and follow him. Y al hacer esto, o ahora se revela, dice que Marcos nos muestra una verdad que sigue siendo, yo creo, igual de necesaria para nosotros en el día de hoy. Y es esto, y esta es lo que llamamos la idea central. Que ver verdaderamente a Cristo transforma la manera en que le seguimos. And in doing so, Mark shows us a truth that remains, I believe, just as necessary for us today. And this is where we always talk about the main idea of the sermon. And this is what it is. That truly seeing Christ transforms the way we follow. Veremos esto desarrollarse en tres maneras principales en los tres puntos de esta tarde. La primera, ¿verdad?, será del 2 al 4, versículo 2 al 4. El primer punto sería la gloria de Cristo revelada, quién verdaderamente es Jesús. El punto 2, del 5 al 8, escuchar al Hijo transforma nuestra respuesta a Él. Y después, el último punto, del 9 a 13, la gloria de Cristo no elimina el camino del sufrimiento. And we will see this unfold in three primary ways. So I had 3 points this afternoon. The first one would be from verses 2 to 4. The glory of Christ reveals who Jesus truly is. Verses 5 and 8, through 8, will be listening to the Son transforms our response to him. And then verses 9 to 13, our last point, will be the glory of Christ does not remove the path of suffering. So comencemos ahora al primer punto. Let us now go to our first point. Let us read verses 2 through 4. It's going to be on the screen. Vamos a ver del versículo 2 al 4 y va a estar también en la pantalla. Bueno, la verdad está aquí. Dice, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó
a ellos solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puedes blanquear. Y se le apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Amén. Aquí vemos que Marcos dice que su vestidura se volvió blanco, ¿verdad? Debemos detenerlo aquí por un momento. Porque lo que los discípulos están viendo en esta escena no es algo pequeño. Marcos nos está mostrando algo glorioso acerca de quién verdaderamente es Jesús. Now, brothers and sisters, we saw that talking about how his his clothing was white as snow, or even whiter than snow. And we need to pause here for a moment, because what the disciples are witnessing in this scene is something. It's not something small. It's spectacular. Mark is showing us something glorious about who Jesus truly is. Y todo lo que ocurre aquí tiene profundas implicaciones para cómo entendemos a Cristo y cómo le seguimos. And everything taking place here has profound implications of how we are to understand Christ and how we are to follow Him. El texto nos dice que Jesús tomó a Pablo, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y a Marte. Y mientras estaba allí dice que Jesús fue transfigurado delante de ellos. Es decir, su apariencia fue transformada delante de sus ojos. You see, the text tells us right here clearly that Jesus took Peter, James, and John and led them on a high mountain by themselves. And while they were there, Jesus was transfigured before their very eyes. That is, in other words, his appearance was transformed before them, before their eyes. Marco dice que su vestidura se volvió resplandeciente y extremadamente blanca. Es que no hay otra palabra más que blanco. Él quería dejarnos saber cómo de blanco esa era. No había ninguna clase de ¿cómo se llama? Tierra o algo oscuro en su vestidura. Y esto es importante, hermano, porque Marcos no solamente está describiendo algo impresionante visualmente. No, él está diciendo que los discípulos están viendo algo de la gloria divina del Hijo, que normalmente permanecía oculta bajo la humanidad de Cristo. Porque sabemos que Jesús vino, ¿verdad? Dios encarnado. Y en su humanidad Él está cubriendo su majestad. So Mark says that his garment, as we continue to see these verses, became radiant and exceedingly white. And that's the thing, that we can't even have a word more than exceedingly white. It's just something to fathom. It's like this tunic has no marks on it, nothing that is dark, no dirt or whatsoever. And this is important because Mark is not merely describing something visually impressive here. What he is describing is that the disciples are seeing something of the divine glory of the Son that was normally veiled beneath his humanity. See, we believe that God himself, the Son of God, became flesh. And it was veiled, his glory. Y noten también algo importante en este momento. Esta gloria no vino de otra persona. No fue de Moisés quien se lo dio, le dio la gloria, ni tampoco Elías. Dice que la gloria aquí se ve que permanece al Hijo mismo. And I want you to notice something important as well, but right here as we read this text. This glory did not come from someone else. It was not from Moses who gave him the glory. It wasn't from Elijah either. No, it was the glory belongs to the Son himself. Mira lo que Juan, después de este evento, escribe en su evangelio, 1 de Juan, capítulo 14. Dice Juan, y vimos su gloria como el unigénito del Padre,
Es decir, que los discípulos no estaban viendo una gloria prestada o temporal, hermanos. Estaban viendo algo de la gloria que permanece al eterno Hijo de Dios. And I want you to see that John, in his gospel, at chapter 1, verse 14, he wrote this, and I believe it's about this event. He says in verse 14, chapter 1, he says, and we saw his glory, glory as the only Son from the Father. That is, the disciples who not seen power or temporary glory that was given to Jesus. No, they were seeing something of the glory that belongs only to the Son of God. Y luego Marco nos dice que Elías y Moisés aparecieron hablando con Jesús. Y esto tampoco es así de verdad. And then Mark tells us that Elijah and Moses appear speaking to Jesus. You see that in the last verse of verse 4. But let me tell you, this is not accidental either. Moisés fue lo que ya saben del Viejo Testamento, que saben de quién es Moisés. Moisés fue el gran mediador por medio de quien dio la ley. Quien Dios dio la ley y a su pueblo. Y Elías, el que conoce a Elías, fue uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. And for us to know who Moses is or who Elijah is, right here we can understand that Moses was the great mediator through whom God gave the law to his people. And Elijah was one of the most significant prophets of the Old Testament. Por eso su presencia en el monte tiene un significado profundo. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y juntos daban testimonio de que toda revelación previa de Dios apunta hacia Cristo. So therefore, their presence on the mountain carries a profound significance of Moses and Elijah. Moses represents the law and Elijah represents the prophets. And together they bore witness that all of God's previous revelation was pointing to who? To Christ, to Jesus. Esta misma verdad fue afirmada por Jesús después de su resurrección. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 24, 27, donde Él explicó a los discípulos cuando le explicó a los discípulos que comenzando desde Moisés y todo el profeta de la Escritura daban testimonio acerca de Él. Eso es lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos después de su resurrección. And the same truth was affirmed by Jesus after his resurrection when he explained to the disciple that, and we see this in Luke chapter 24, 27, where he said that beginning with Moses and all prophets in the scriptures testify of concerning him. Y lo que Jesús estaba diciendo es que la ley, el Viejo Testamento, donde estaba Moisés, apuntaba hacia Él, hacia Cristo, hacia Jesús. Que los profetas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas apuntan a Cristo. Y ahora en la configuración, el cumplimiento de todo lo que había anunciado está delante de ellos. See, the law, as we see, that was in the time of Moses, pointed to Christ. That the prophets, like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, all these prophets, they pointed to Christ. And now in the transfiguration of fulfillment, everything they had proclaimed in the past stood before them. Y para nosotros hoy, teniendo toda la escritura y el testimonio completo del Evangelio, esta escena confirma poderosamente quién es Jesús. Hermano, iglesia, Jesús no solamente es un maestro bueno, como muchos lo piensan. No solamente es un profeta. No, lo que la Escritura nos está enseñando que Él es el glorioso Hijo de Dios. And for us today,
having the whole scripture and the complete testimony of the gospel. This scene powerfully confirmed who Jesus is. Dear church, Jesus is not merely a good teacher as many want to paint him. He's not merely a prophet as some will profess only. No, right here shows us that he is the glorious Son of the living God. Y si esta escena confirma quién verdaderamente es Jesús, entonces nuestra respuesta no puede ser la indiferencia ni la admiración pasajera. Esa no debe de ser, ¿verdad?, nuestra respuesta. And if this scene confirms who Jesus truly is in your life, then our response cannot be indifference or just mere admiration of who he is. That cannot be our response. Sino que debe de ser la obediencia. Porque no podemos contemplar, hermanos, la gloria de Cristo y continuar viviendo como que si Él fuera solamente una voz como de otra cualquiera o entre muchas. And I will say is that it must be obedience. We must obey. Because we cannot behold the glory of Christ and continue living as though we are merely, that He is merely one voice among many. Y precisamente eso es lo que nos lleva al corazón de este pasaje. Porque después de revelar la gloria de Dios, el Padre mismo amará y dejará claro cuál debe ser nuestra respuesta. And that brings us to the very heart of this passage. Because after revealing the glory of the Son, the Father himself will speak and make clear what our response must be. Y aquí llegaron a nuestro segundo punto. Escuchar al Hijo transforma nuestra respuesta a Él. And here comes our second point of the sermon. Listening to the Son transform our response to Him. Vamos a leer versículo 8 de los Scripture from 5 to 8. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, es que estamos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir o estaba aterrado. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oiga a él. Y enseguida miraron alrededor, pero ya no dieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. No creo que muchos de nosotros podemos identificarlo un poco con Pedro y mi nombre. Y quiero que se haga esta pregunta. ¿Alguna vez han estado en un momento tan inesperado o impresionante que simplemente no saben qué decir? So brothers and sisters, I think many of us can relate a little to Peter here. And I want you to ask yourself this question. Have you ever been in a moment so unexpected or even overwhelming that you simply did not know what to say? Y entonces comenzamos a hablar, tratando de llenar el silencio, pero terminamos haciendo el momento aún más incómodo. And so we'll start talking, trying to fill the silence, but we only make the moment more awkward. Y honestamente, eso es un poco lo que está ocurriendo con Pedro en el trono. Marco incluso nos dice que él no sabía qué responder, porque estaba aterrado. And honestly, that is a little of what is happening with Peter. Mark even tells us that he did not know what to say, for they became greatly afraid. Pero el problema no era solamente que Pedro estaba nervioso.
Marco nos revela, o Marco nos deja ver que Pedro todavía no sabía cómo responder correctamente a lo que estaba viendo. Por eso comienza a hablar y proponer hacer enramadas. Uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. But the problem was not merely that Peter was nervous. Mark does see that Peter still did not know how to properly respond to what he was witnessing. And I think that's why he began speaking and proposing making the 3 tabernacles, like one for Jesus, one for Moses, and one for Elijah. Y aunque Pedro probablemente tenía buenas intenciones, todavía no comprendía completamente lo que estaba, por lo que este significaba. Los discípulos todavía estaban aprendiendo en este momento quién era realmente Jesús y cómo debía responder a él. And though Peter probably had good intentions, he still could not fully understand what this scene meant. You see, the disciples were still learning who Jesus truly was. And we see that. And also they were learning what it meant to respond to him rightly or correctly. Y es precisamente aquí donde el Padre interviene. Marcos nos dice que una nube los cubrió y desde la nube vino una voz diciendo: este es mi Hijo amado, oigan a él. And it is precisely here that the Father intervenes. Mark tells us that a cloud overshadowed them, and from the clouds came a voice saying, "This is my beloved Son, hear him." Tú, mis hermanos, estas palabras tienen un peso enorme. Tiene un peso enorme. Porque el Padre está dejando claro quién ocupa el centro de esta escena. No es José, no es Elías, no las ideas o las reacciones de Pedro, es no el centro de esta escena, sino el Hijo amado de Dios. And brothers and sisters, these words carry enormous weight. Because the Father is making clear who stands in the center of this particular scene. It is not Moses. It's not about Elijah. It's not about Peter's ideas or reaction. No, it is about the beloved Son of God. Y esto conecta profundamente con lo que Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 declara. Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. And this, I believe, connects deeply with Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Because this is what it declares. It says, God, after he spoke long ago to the fathers, in the prophets and in many portions and in many ways, in these last days, he has spoken to us in the Son. Toda la revelación previa de Dios estaba preparando el camino para este momento. Este momento culminante en el Hijo. Y si Dios ha hablado definitivamente por medio de su Hijo, entonces nuestra responsabilidad es que es escucharle de ellos. And all of God's previous revelations was preparing the way for this climatic moment in the Son. And let me tell you, if God has not spoken through his Son and is speaking to us through his Son, then our response must be what? To listen to him. Y cuando el Padre dice, mira, óyame, no está simplemente diciendo, escuchen algunas enseñanzas interesantes. And when the Father says, hey, hear him or listen to them, he's not there to say, hey, listen to some of the interesting teachings that Jesus has.
No, Él está llamando a los discípulos a someterse verdaderamente al Hijo, a escucharle, a creerle, seguirle, aunque nos cueste, hermano. Eso es lo que se estaba predicando la semana pasada. Aun cuando seguir implica negarnos a nosotros mismos y llegar a la cruz que Él nos ha llamado a cargar. And He is calling the disciples to truly submit themselves to the Son, to hear Him, to believe in Him, to follow Him, even when it costs us. Even when following Him means denying ourselves, and what we heard about last week's sermon, and carrying the cross that He has called us to bear. That's hard. Eso es difícil. Es fácil decirlo. It's easy to say. Y mis hermanos, esto tiene implicaciones, tanto para el creyente como para el que no todavía ha venido verdaderamente a Cristo. And brothers, this has implications both for the believer and for those who have not yet truly have come to Christ. Porque esta es la realidad. Todos somos llamados a escuchar. Because this is the reality. In case you didn't look, all of us are called to listen. All of us are called to listen to this. Es decir, que escuchar al Hijo no significa solamente oír sus palabras, sino que significa recibirla con fe, someterle a su autoridad y responder obedientemente a todo lo que Él ha dicho. Meaning that hearing the Son does not merely mean listening to His words. No, it means receiving them by faith, submitting to His authority, and responding obediently to all that He has to say. Por eso, Juan, debemos escucharlo. Escucharlo cuando llama a arrepentimiento, cuando promete perdón al pecador, cuando dice que vino a dar su vida al rescate por muchos, cuando llama a sus discípulos a negarse a sí mismo y seguirles. Debemos escuchar sus palabras y obedecer. And this is why we must listen and obey His word. To listen that when He calls sinners to repent, we are to listen to that. When He calls us to forgiveness to sinners, we are to listen to that and believe. And when He said that He came to give His life as a ransom for many, we are to listen and hear Him on that. And when He calls His disciples to deny themselves and to what? To follow Him, we are called not just to listen, but to also obey His ways. Porque ver verdaderamente a Cristo no solamente transforma lo que creemos acerca de Él, sino que transforma la manera en que o en cómo respondemos a su luz. Because truly seeing Christ does not merely transform what we believe about Him. No, it transforms the way we respond to His words. Que iglesia debemos preguntarnos honestamente en esta día, ¿qué voz está moviendo realmente en nuestras vidas? Church, we must honestly ask ourselves, what voice is truly shaping our lives? Porque yo creo que muchas veces escuchamos nuestra cultura, nuestras emociones, nuestras opiniones, o incluso nuestro temor más que a Cristo. Eso es algo, ¿verdad? Pero el Padre, te digo en la palabra, lo dijo, oigan a Él. Because many times we listen more to the culture around us, our emotions, our own opinions, or even our fears more than Christ. But the Father makes it super clear
The Word of God makes us free. And listen to Him. Porque Cristo no vino simplemente para ocupar un lugar importante en nuestras vidas, sino para ser nuestro Señor. Because Christ did not come here to occupy an important place in our lives. No, He came to be our Lord in our lives. Pero esta escena también prepara a los discípulos para algo que todavía les costaba aceptar. Y es esto, que la gloria del Hijo no eliminaría el camino que sufriría. Y precisamente eso es lo que Jesús comenzará a explicar mientras desciende del monte. But the scene that we're seeing right now was also preparing the disciples for something they still struggle to accept. And that is that the glory of the Son would not remove the path of suffering. And that's precisely what Jesus begins to explain as they come down from the mountain. Vamos a ver del verso 9 a 3, verses 9 to 13. La gloria de Cristo no elimina el camino del sufrimiento. The glory of Christ does not remove the path of suffering. Del 9 al 13. Y dice, cuando hablan del monte, Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les digo. Y si hermano, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Bien. Marco aquí nos dice que Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que había visto hasta después de su resurrección. Y eso nos muestra que los discípulos todavía estaban procesando todo lo que acaban de presenciar o poder ver los ojos. Mark tells us that Jesus ordered them, as we read, not to tell anyone until they have seen His resurrection, or after His resurrection. And what I believe is that this shows us that the disciples were still processing all that we had witnessed up there at the Mount of Transfiguration. Habían visto la gloria de Cristo en el monte, ¿verdad que sí? Pero todavía no comprendían completamente cómo esa gloria se relacionaba con el sufrimiento, la muerte y la resurrección que Jesús seguía anunciando. And they have seen Christ's glory on the mountain. And we saw that, we just read that. But they still, and I believe that they still did not fully understand how the glory that they saw related to the suffering, death, and resurrection that Jesus continued to speak about or to announce. Y hemos aquí que los discípulos dice que entonces me preguntan, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y yo creo que eso va a recordando de Malaquías 4, 5 al 6. Porque aquí dice que las escrituras se van a enseñar que Elías vendría antes del tiempo de restauración prometido de Dios. Y vamos a estar recordando de eso. Y yo creo que en sus mentes todavía existía esa expectativa de gloria inmediata y de restauración para ellos. And when we see here the disciple, they ask him a question. They say, why did the scribes say that Elijah must come first? And we see this in Malachi chapter 4, verses 5 and 6. Because here it teaches that the scripture, part of the scripture teaches that Elijah will come before God's promised restoration. And they probably had that in mind. They don't probably still thinking that having an expectation of immediate glory and restoration as they were seeing Jesus doing these things, these miracles.
Pero Jesús le recuerda que el precursor ya había venido en Juan el Bautista. Marcos ya había apostado desde el comienzo del Evangelio de Marcos que Juan cumplía ese papel de preparar el camino para el Mesías. Eso lo vemos en Isaías 40. But Jesus reminds them that the forerunner had already come in John the Baptist. Mark had already shown from the very beginning of the Gospel, we saw that in the first chapters of Mark, that John fulfilled the role of preparing the way of the Messiah, which connects with Isaiah chapter 40. Y así como Juan fue rechazado, hermanos, como lo vimos, y sufrió, Jesús dice que también el Hijo del Hombre sufre. And just as John was rejected and suffered, as we saw in the previous chapters, so also the Son of Man will suffer. Y aquí sí deja algo claro una vez más. Y es que la gloria del Mesías no eliminaba el camino del sufrimiento. And here Jesus made something clear once again, that the glory of the Messiah did not remove the path of suffering. Y quiero parar aquí un momento, no tan minuto, pero quiero decirle que a veces tenemos que ser recordados diariamente porque se nos olvida lo que Dios nos habla muchas veces. I just want to say, this is not a minute in my mouth, but it's just a reminder of how God has to continue to remind us. We're so forgetful. And daily we have to be reminded of His words. Y aquí Jesús da algo, ¿verdad? Que yo digo transforma, ¿verdad? Porque esto transforma profundamente, hermano, la manera en que entendemos el discipulado. Porque seguir a Cristo no significa evitar el sufrimiento, sino que significa permanecer fieles en Él, aún en medio de Él. Es algo que pensar. And this profoundly transforms the way we understand discipleship. We almost following Christ. Because following Christ does not mean avoiding suffering. No, what it means that remaining faithful to Him even in the midst of it. Something to think about. Pero qué esperanza, hermanos, tan gloriosas encontramos aquí. Que el sufrimiento no tendría la última palabra. Porque sabemos que después de la cruz vendría que la resurrección, que después del rechazo vendría que la gloria. But what a glorious hope we find here in this text. In our understanding that something will not have the final word, dear church. Because we know that as we continue to read into the story, after the cross will come what? The resurrection. And after rejection will come glory. Y esa misma esperanza sostiene todavía hoy al pueblo de Dios, hermanos. And that same hope still sustains the people of God today. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice el capítulo ahí. Come on, just read Romans chapter 8, verse 18. This is what Paul says. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo, este tiempo presente, son dignos de ser comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. And let me say this in English. Verse 18, chapter 8 of Romans. He said, for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? So, what does this mean for us today? Yo creo que significa que ver verdaderamente a Cristo transforma. Es que tiene que transformar la manera en que le seguimos. No es solamente creer cierta verdad acerca de Él, no es rendir nuestra vida al glorioso Hijo de Dios. So, what does this mean for us today? I believe that what it means is that truly seeing Christ,
transforms the way we follow. It is not merely believing certain truth about Him. It is surrendering our lives to the glorious Son. Es de escuchar su voz por encima de todos los demás. Confiar en Él cuando el camino es difícil. Permanecer fiel aún en medio del sufrimiento. And it is what this means for us today is like listening to His voice above every other voice. And believe me, there's a lot of voices out there. Trusting Him when the path is difficult, which is difficult to do many times. Remaining faithful even in the midst of suffering. Porque cuando vemos verdaderamente quién es Jesús, ya no podemos seguir viviendo como si Él no fuera el centro de nuestros días. Su gloria nos llena de esperanza, dirige nuestro camino y nos llama a una fe sincera. Because when we truly see who Jesus is, we can no longer live as though He were not the center of our lives. You see, His glory fills us with hope. His glory directs our path. And it also calls us to a sincere and whole-hearted faith in Him. Y quizás tú no conoces acerca, o quizás conozcas acerca de Jesús, pero todavía no le has entregado a Él. But perhaps you may know about Jesus, but maybe you have not truly surrendered your life to Him. Lo que quiero decir en tratar de que este pasaje nos recuerda que Cristo no vino solamente para revelar su signo, sino que vino para sufrir, morir y resucitar para salvar pecadores. Y hoy Él todavía, querido amigo, llama a las personas a venir a Él con arrepentimiento y fe. And this passage this afternoon reminds us that Christ did not come merely to reveal His glory. No, it reminds us that He came to suffer, to die, and to rise again to save sinners like us. And dear friend, today, He still calls people to come to Him in repentance and faith. Así que, si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento, Dios lo que vengan ahí. So if you have not yet come to Christ in repentance and faith, I ask that you will come to that today. Y para todos nosotros, determinado. Y para todos nosotros, entendieron que el Rey glorioso, que se heredó en el monte de la tribulación, también fue a la cruz por su pueblo. Well, I'm just finishing with these last thoughts. And for all of us, those that are found in Christ, let us remember that the glorious King, revealed on the mountain, the mountain of transfiguration, also went to the cross for His people. Y que para aquellos o que sigan a Cristo, que pertenecen a Cristo, necesita que la cruz nunca es el final de esto. And for those who belong to Christ, for those who are following Christ, those who are walking in His presence, just remember this, that the cross is never the end of the soul. Amen? Amen. Vamos a acabar por let's pray. Padre, te damos gracias por mostrarnos la gloria de tu Padre. Ayúdanos a escuchar
a creerle y a seguirle fielmente, aun cuando el camino sea difícil. Y Padre, si hay alguien que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, atrae hoy su corazón hacia Él. Padre, gracias porque el Rey glorioso que se reveló en el monte de transfiguración también fuera Dios con nosotros. So Father, thank you for showing us the glory of your Son through your word. Help us to listen to Him, believe Him, and follow Him faithfully, even when the path is difficult. And if there's anyone, Holy Father, who has not yet come to Christ, in repentance or in faith, I pray that you will draw their hearts, draw their hearts in the to you today. Lord, thank you that the glorious King revealed at the Mount of our Transfiguration also made it to the cross for us. Y doy gracias en el nombre de Jesús. I give thanks in the name of Jesus. Amen. Amen.